Pues listo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos muy contentos de recibirlos en este otro espacio más de Desde la Nube. Mi nombre es Mónica Gutiérrez y hoy los voy a acompañar en este viaje a través de este conversatorio que decidimos ponerle qué valor le das al agua. Este conversatorio es parte de una serie de eventos que estuvimos organizando como parte de la Semana del Agua y Equidad, con motivo del Día Mundial del Agua, que fue el día de ayer. Entonces, toda esta semana estamos de fiesta aquí en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Antes que cualquier otra cosa que presentarles a nuestras ponentes, que hoy están de lujo, la verdad, ahorita se las presento, me gustaría darles algunas pues instrucciones o cosas sobre la dinámica que vamos a estar teniendo hoy. Primero, como se podrán dar cuenta, sus micrófonos y sus cámaras están bloqueados. Esto es solo para no estar interrumpiéndonos en la charla y que todo pueda fluir más fácilmente, como el agua. Todas sus preguntas, todas sus observaciones, todos sus comentarios los vamos a estar haciendo a través del chat de Zoom, o si nos están viendo a través de Facebook, pueden también escribirnos sus preguntas, dudas, comentarios a través del chat de Facebook Live. Y también si nos están viendo desde Twitter o desde la página de ATL o desde el GovMX del INTA, también pueden buscarnos en redes sociales para hacernos sus preguntas. Estamos en muchas plataformas, así que no hay pretexto para no vernos. También les informamos que todos los videos de la Semana del Agua y la Equidad y los otros que tenemos de todos los demás eventos quedan guardados en Canal INTA, que es nuestro canal de YouTube, y ahí pueden pues volver a ver todo lo que les haya parecido interesante, si quieren retomar algo, si alguna idea que les haya parecido interesante, pues también lo pueden ver a través de nuestro canal de YouTube, nos buscan como Canal INTA. Y pues bueno, ya, así sin más preámbulos, para no entretenernos mucho y entrar ya de lleno a nuestra conversación, y antes de otra vez agradecerles por su presencia, me gustaría ya presentarles a nuestras invitadas del día de hoy, que son tres ilustradísimas tecnólogas del INTA, que ahora voy a proceder a leer sus semblanzas que tenemos aquí. Primero tenemos a Natalia Chávez López. Ella es doctora en Historia y Etnohistoria. Su carrera se ha desarrollado en el campo social desde las metodologías de la investigación, acción participativa, especialmente en temas de agroecología, y la organización social para la preservación de bienes comunes como el agua y las semillas. Es especialista en las cosmovisiones indígenas y campesinas en torno al agua. Ha publicado, entre otros, Cultivamos la Palabra, Cosmovisión y Defensa del Agua por Tzotzíles y Tzetzales en los Altos de Chiapas, y Atata, Ensayo sobre Reciprocidad. Actualmente forma parte del equipo de la Subcoordinación de Participación Social del INTA. Natalia, no te alcanzo a ver tu cámara, pero ya estás por aquí, ¿verdad? Sí, Mónica, gracias por la invitación. Muchas gracias por aceptar. Ahorita nos vamos ya de lleno a la plática. Nada más déjame terminar de presentar a nuestra siguiente ponente. Es Rebeca González Villela. Ella tiene un doctorado en ciencias con especialidad en ecología de sistemas y recursos acuáticos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó estancias de investigación en la Universidad Politécnica de Madrid en España, y bueno, la estancia fue en metodologías para el cálculo de caudales ecológicos en la Faculty of Food, Agriculture and Natural Resources of Sydney, en Australia, sobre ecología, manejo sostenible de los recursos acuáticos y cambio climático. Actualmente es investigadora en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y ha sido profesora de licenciatura y posgrado en la UNAM, en la Universidad Simón Bolívar, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, donde también tenemos algunos posgrados que después ya les estaremos presentando también la invitación para participar. Rebeca González también ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales. Ha publicado libros, revistas y capítulos en libros con arbitraje nacional e internacional, con un enfoque biofísico de los ecosistemas de agua dulce. Es revisora en varios journals internacionales y es considerada como
International Scientific Advisory Committee del WIT Conferences of Water and Society en UK desde 2016. Entonces, para que vean la calidad de charla que vamos a tener el día de hoy. Rebeca, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Ahí está tu audio apagado. Ahí está. Saludos a todos, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Y ya, pues ya, nos vamos con Liliana García. Liliana García Sánchez es ingeniera química egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Cursó la maestría y doctorado en Ingeniería Ambiental en la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Morelos, y realizó una estancia postdoctoral en la Universidad Politécnica del Estado de Morelos. Actualmente es investigadora nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Es tecnóloga del agua en la Subcoordinación de Tecnología Apropiada del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, donde desarrolla proyectos relacionados a las ecotecnias para el abastecimiento y saneamiento de agua en zonas rurales. Es profesora de licenciatura en Ingeniería Ambiental y profesora y tutora del programa de maestría en Ciencias en Biotecnología de la UPMOR y del programa de maestría en Ciencias y Tecnología del Agua del INTA. Es autora y coautora de 15 artículos en revistas indizadas, 13 artículos en memorias de congresos, 2 libros y un capítulo en un libro. También ha codirigido tesis de maestría, 21 tesis de licenciatura como tutor interno y externo, y ha participado como sinodal en diversas tesis también de licenciatura y maestría. También es coinventora de 3 patentes, una otorgada y 2 en solicitud, cuyo titular es el INTA, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Su especialidad es el tratamiento de aguas residuales municipales, además de agua residual de la industria petroquímica, agroalimentaria, textil y de colorantes mediante procesos biológicos, aerobios y anaerobios. Entonces, pues bueno, ya tendrán ustedes, Liliana, también te saludo con gusto, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? Bueno, igual ahorita que retomemos conexión con Liliana. Pero bueno, ya me cansé, ahorita voy a tomar agua, pero antes, pues bueno, ya nos vamos de lleno con nuestra conversación, ¿no? Que ya se podrán haber dado cuenta ustedes al ver el título del conversatorio, ¿qué valor le das al agua? Que creo que es una pregunta, un cuestionamiento que viene en un momento muy preciso en el que nos encontramos en una situación, una crisis mundial en la que pues la pandemia ha puesto en manifiesto muchas carencias y muchas necesidades, ¿no? Por ejemplo, pues todo el tiempo necesitábamos estar lavándonos las manos, todo el tiempo necesitábamos estar lavando nuestra ropa, y creo que aquí pues sí fue evidente las desigualdades en caso del acceso al agua, ¿no? Pero me gustaría pues que comenzáramos con eso. ¿Qué valor le das al agua o se le otorga al agua desde tu campo de investigación y del conocimiento? Me gustaría que empezáramos, si está por ahí Liliana, si no, ya nos vamos con Natalia. ¿No? Creo que sí tuvimos un problema de conexión con Liliana. Entonces, si quieres, Natalia, comenzamos contigo. Ok, bueno, pues desde mi campo de conocimiento, que es la historia y la sociología, pues lo que yo puedo entender es que hay diferentes formas de valoración del agua. Unas priorizan, por ejemplo, los costos de las infraestructuras que se construyen para lograr abastecer a comunidades de agua potable. Otras, por ejemplo, están subrayando el ejercicio del derecho humano al agua y al saneamiento, entonces el valor de agua como una necesidad para la vida, como la posibilidad de sobrevivir por parte de grupos y comunidades en diferentes contextos, urbanos, rurales, de pueblos originarios. Y también hay una valoración ética y cultural del agua, de cómo los pueblos y las diferentes culturas hacemos una apropiación física, material, simbólica del elemento hídrico,
y cómo construimos colectivamente acuerdos en torno a la gestión, a la participación de este elemento. O, por ejemplo, cómo se establecen también acuerdos para la protección de bosques y ecosistemas relacionados con el agua. Finalmente, pues hay una concepción de valoración desde la asignación de un precio y en términos como de la necesidad de la industria y la necesidad del mercado internacional de acceder y utilizar el agua para producir determinados productos, desde alimentos, ropa, para, por ejemplo, favorecer procesos de extracción. Y cuando hablamos de estas formas de valoración económica, pues siento que hay que tener un poco de cuidado porque, como dice el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en las reflexiones de estos días sobre la valoración del agua, estas son el tipo de formas que tienen un mayor impacto en términos de contaminación de aguas y también de sobreexplotación. Entonces, para mí, el aspecto principal dentro de mi carrera y en lo que yo me he enfocado es cómo las comunidades se organizan para garantizar un abastecimiento sustentable para ellas mismas. Siento que el agua en su connotación limitada, siendo un elemento limitado de la naturaleza, obliga a las personas a unirse, aunque por supuesto no desconozco que hay enormes conflictos en torno al agua, pero es también un punto de encuentro. Y como punto de encuentro es un elemento que permite diálogos en profundidad en el reconocimiento de las diversidades culturales que existen. Entonces ahí es donde a mí me parece que vale mucho la pena estudiar este tipo de temas. Por ejemplo, cuando las personas hablan de un bosque, no lo piensan como recursos naturales, ellos conocen la historia de ese bosque, ellos hablan de la historia de ese río, de cuáles son las entidades que habitan esos ríos, de cuáles son las personas que, por ejemplo, han sido enterradas en lugares cercanos y entonces yo siento que esas historias orales, la pervivencia de esas memorias es lo que para mí marca el valor desde mi carrera social del agua. Siento que para terminar sería un valor fundamentalmente ético, mucho más que económico o que desde cualquier otra visión, en el que realmente se debe continuar profundizando sobre aspectos de equidad, de justicia, de reconocimiento otra vez de la diversidad cultural en este ejercicio de garantizar el acceso al derecho al agua y al saneamiento de una manera cada vez más difundida, generalizada. De acuerdo, muchas gracias, Natalia. Y qué importante lo que comentas. Ya recuperamos acá la conexión con Liliana, tuvimos un problema, pero pues sí, la verdad, como si se podrán dar cuenta, pues conjuntamos estas tres expertas en también campos del agua, pero desde diferentes líneas, ¿no? Entonces, nos gustará mucho escuchar también la valorización del agua, Liliana, desde tu campo del conocimiento. Muchas gracias, Moni. Pues bueno, desde mi perspectiva profesional o desde mi área técnica, que como mencionabas es prácticamente aguas residuales, en cuanto al valor del agua, pues este está muy relacionado a la infraestructura que se requiere para poder darle un tratamiento y poder posteriormente descargar el agua una vez que ya se ha usado y que obviamente pues se le han agregado compuestos que no están presentes de forma natural, sino que corresponden a los contaminantes que podemos estar liberando, desde la materia orgánica hasta una gran diversidad de contaminantes que obviamente han ido cambiando a través de los años por las mismas costumbres, por el incremento de la industrialización, por el aumento en el consumismo, en los materiales que desechamos y que consumimos también. Y bueno, entonces relacionado a esto,
eh, les decía, desde esta perspectiva de infraestructura se le puede dar un valor al agua aproximadamente, menciona el Banco Mundial que puede ser de 10 pesos el metro cúbico tratado. Sin embargo, pues obviamente esto depende mucho de las características del agua, como pueden ver ahí en la figura. O sea, no necesariamente va a ser ese costo, sino depende de lo que vamos a querer eliminar, y sobre todo esto basado en crear descargar un agua que ya esté libre de contaminantes, es decir, eliminarle la mayor parte de contaminantes para permitir todavía volver a obtener un agua de calidad que pueda ser reutilizada. Entonces, en mi campo de experiencia, realmente el valor que se le da al agua está relacionado directamente desde la extracción del agua, el cómo la llevamos a la casa, posteriormente cómo la disponemos. Se le da un valor monetario, obviamente, sin embargo, pues bueno, creo que desde mi perspectiva y ética profesional, pues el agua es algo invaluable, somos agua, vivimos en agua, nuestro planeta no existiría si no hubiera agua, y entonces pues ahí vemos que no podemos darle un precio, ¿no? No podemos darle un valor económico, sino más bien tenemos que valorarla desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista de la necesidad que tenemos de ella para poder subsistir. El agua es lo más básico, pues para que crezcan las plantas, los animales y nosotros mismos para que podamos vivir. Ese sería mi punto de vista. De acuerdo, muchas gracias. De aquí ya vamos a partir, nada más nos vamos con Rebeca, para que también nos platique desde su campo, desde su área del conocimiento, cómo se ha otorgado este valor al agua. Bueno, desde mi experiencia como bióloga y ecóloga, y que me ha tocado participar en muchos trabajos de tipo ambiental, pues yo comenzaría con las siguientes premisas, ¿no? El agua es vital, el agua es escasa y el agua pues está en vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir, no? Vital. O sea, cuando yo me pongo a pensar vital, pues estoy pensando que es necesaria para cualquier ecosistema, ya le llames biotopo, le llames bioma, le llames flora, le llames fauna. Todos estos organismos vegetales y animales se encuentran en los océanos, en los ríos, en los lagos, en las lagunas costeras, en los humedales, en los manglares, en los desiertos, en el bosque. Todos ellos nos proporcionan los servicios ecosistémicos, los servicios, aquellos bienes que nos van a poder lograr, o sea, van a poder que nosotros tengamos un bienestar, que nos tengamos mejor salud, que haya sostenibilidad, que de alguna manera logremos la supervivencia. Estos ecosistemas nos proporcionan calidad del agua, flujo de agua, cantidad de agua, nos proporcionan aire limpio, nos proporcionan una regulación de gases atmosféricos, secuestramiento de carbono, nutrientes, nos proporcionan biodiversidad, un pool genético. Entonces, este concepto de vital, pues adquiere muchísima importancia. Pero aunado al concepto de escasez, o sea, en el momento en que hay una explosión demográfica tan grande, que hay tantos pobladores en la Tierra, el agua, el suministro de agua se vuelve escaso y entonces adquiere mayor importancia. El agua, además de que con tanto crecimiento poblacional y con tanta contaminación que generamos nosotros, y que la naturaleza no puede depurar porque es demasiada la contaminación, entonces el agua se convierte en un bien vulnerable. Entonces, desde este punto de vista, el asunto es, pues, el agua no tiene valor, ¿no? O sea, ¿cómo voy a poder darle un valor económico al agua si lo que realmente está sosteniendo es la vida en el planeta, ¿no? Pues está sosteniendo nuestra forma de vida, nuestra salud, nuestra sostenibilidad. Desde este punto de vista ambiental, el agua no tiene precio. Ya la Constitución establece también
la necesidad o el derecho de un ambiente sano. Entonces, no nada más el agua sana o el agua para todos, sino también tenemos derecho a un ambiente sano. Por lo tanto, el agua tiene que reservarse para los ecosistemas, para el ambiente, y los tenemos que conservar porque tenemos que pensar en las futuras generaciones. Entonces, el valor es invaluable, ¿no? Desde mi punto de vista profesional. Gracias. Muchas gracias, Rebeca. Creo que esto con lo que terminaste es una frase que podremos seguir utilizando mucho, ¿no? Como el valor del agua es invaluable. O sea, no podemos ni siquiera medirlo, ¿no? O sea, por ella estamos vivos y creo que nos falta mucho hacer conciencia sobre, pues, este problema que si no es que ya lo tenemos encima o ya viene, ¿cómo podemos, pues no sé si contrarrestar o parar, ¿no? Los efectos que han tenido nuestras acciones en la desigualdad del acceso al agua y en su mala calidad? Entonces me gustaría también platicar, ahorita también que estabas diciendo sobre las cuestiones económicas, que hubo hace poco una noticia que a todos como que nos choqueó mucho, que dijimos, no, ya valió, que fue esto de que el agua comenzó a cotizar en Wall Street, en el mercado, ¿no? Entonces creo que a pesar de que estamos hablando ahorita de que desde las cosmovisiones indígenas y nosotros mismos, o sea, no existe un valor porque, o sea, el agua o sea, no podemos ponerle un valor porque el agua es la vida. ¿Qué significaría para nosotros que entonces el agua comenzó a tener un valor económico, ¿no? Me gustaría entonces ahora comenzar con Liliana. Sí. Pues bueno, el hecho del uso tal vez indiscriminado que hemos venido teniendo probablemente desde la etapa de industrialización de todo el planeta, se ha hecho un uso en exceso del agua, por lo tanto se ha extraído, igual el incremento de la población no ha permitido que se lleven, pues que se lleve un uso adecuado de esta, ¿no? Tenemos nosotros mismos en la actualidad, tenemos ya el agua en casa, en la llave, abrimos la llave del agua y ahí la tenemos, y no nos ponemos a pensar en ese uso indiscriminado que le damos, la abrimos y la gastamos como si hubiera mucha, ¿no? Y en realidad hay mucha en el planeta, el 70% del planeta, el 70% de nosotros es agua. La diferencia es que esa agua no necesariamente está disponible para el ser humano y no necesariamente es agua dulce, es una concentración muy bajita de agua dulce a nivel planeta para poder nosotros utilizarla. Entonces, ese uso indiscriminado, la sobrepoblación, la sobreexplotación de los acuíferos, lo que ha provocado es precisamente que se le asigne un valor. Porque, bueno, antes, cuando pues, la gente de mi generación éramos niños, o bueno, las personas que nos están viendo, los más jovencitos, por ejemplo, en tu caso, Moni, tus abuelos, tus papás, podíamos tomar agua de una pantle que pasara, nos podíamos meter a nadar, no había ningún problema, tomábamos agua de la llave. Sin embargo, ahora ya no podemos hacer eso porque la calidad que tenemos en casa o en una pantle, en un río, en una laguna, ha disminuido muchísimo, tenemos una gran presencia de contaminantes y entonces ahora lo que hacemos pues es comprar garrafones de agua, comprar botellas de agua cuando antes no pasaba eso, no teníamos que invertir, no teníamos que darle un costo al agua porque realmente se utilizaba de forma mucho más adecuada. Entonces, yo considero que a partir de esto, pues, de este uso indiscriminado que le damos y que nos estamos acabando precisamente esas reservas, es que se le ha asignado un costo económico. Y bueno, pues hay que pensar en volver a estas prácticas en las que ya se viene desde hace un par de décadas, nos vienen haciendo conciencia de no desperdicies el agua, no laves con manguera tu auto, cepíllate los dientes con un vasito. Entonces, esas pequeñas acciones pudieran permitirnos a nosotros disminuir el uso indiscriminado del agua, pero también, como bien dice la doctora Rebeca, nos van a permitir que las generaciones que vienen después de nosotros pues tengan acceso al agua,
porque ya cuántas y cuántas comunidades que vemos alrededor del mundo que han cambiado completamente sus ecosistemas precisamente por esas sequías extremas que tenemos, y vemos también comunidades que tienen que caminar muchísimas horas, muchos kilómetros para poder tener una cubeta de agua en su casa. Nosotros que todavía estamos en México y que México es un lugar privilegiado a nivel internacional donde todavía nuestro recurso es muy grande, pues creo que deberemos pensar en valorarlo un poco más y de hacer acciones que por muy pequeñas que parezcan, pues puede ser ese efecto mariposa que quisiéramos dar, de algo muy pequeño que cada uno haga, pues pueda volverse en algo o tenga un impacto muy grande a nivel mundial. De acuerdo. Y sí, qué importante lo que comentas sobre cómo antes, digo, cosas que uno ya ni se imagina, ¿no? De poder tomar directo de un... ¿Qué es una pantle? ¿Apantle dijiste? ¿Qué es una pantle? Un canal de agua. Ah, ok, claro. Muy bien, muy bien. Bueno, No, no. Sí, ahorita ya ni nos imaginamos eso, ¿no? Entonces, creo que ahorita platicaremos también de qué podemos hacer nosotros y qué podemos también exigir que se haga para poder contrarrestar esto también. Pero me gustaría mucho escuchar también a Rebeca sobre esta cuestión de el agua y la economía y su valor económico. Sí, bueno, mi visión es un poquito a lo mejor medio exigente, no sé, a mí se me hace que esto de cotizar en la bolsa de Wall Street el costo del agua se me hace sumamente torcido. Y se me hace que se debe al enfoque neoliberal, de que cuando algún bien comienza a ser escaso y es vital, necesario para la supervivencia, pues entonces ahí está el negocio. Y entonces, pues se rige entonces por las leyes del mercado, ¿no? De la oferta y la demanda. Realmente no se me hace una visión muy ingenua y muy sana, se me hace bastante malintencionado. Todos quieren hacer negocio, ¿no? Y todos quieren hacerse millonario y me ha tocado, de verdad, me ha tocado estar en pláticas para recuperar 1 litro de caudal ecológico en foros donde existen todo tipo de público, no quiero decir cuál en específico para no ventanearlos, donde no les interesa que les estás diciendo que se van a quedar sin agua, sin comer, sin ecosistema, y no les importa ceder 1 litro de agua. O sea, realmente lo único que les interesa es obtener el máximo beneficio económico. Eso es por un lado, yo creo que por allí no va. Igual, sí, como lo mencionaba Liliana, pues ahora el agua embotellada, ¿no? El agua embotellada también, pues entonces a todo mundo a nadie le interesa que nadie se preocupe por el agua, que los sistemas operativos o los sistemas de purificación de agua, las potabilizadores funcionen en ninguna parte, a nadie le interesa. ¿Por qué? Porque yo quiero que el agua esté cochina, porque si el agua está cochina, pues entonces para mí es un negocio, porque vendo el agua de garrafón, que a final de cuentas ni es tan buena el agua, porque si ves o si analizas el historial de los componentes que se liberan por el plástico cuando están en el sol, pues son compuestos precancerígenos. Y entonces, como tú no conoces el historial de ese garrafón, pues entonces, pues dices, bueno, pues estará buena el agua o no estará buena el agua, ¿no? Pero claro, te cobran carísima el agua, pagas altísimos precios por el agua, pero pues es un negocio y a todo mundo le conviene que el asunto del agua y de la contaminación y los sistemas de purificación de agua no funcionen. Y el otro es, haciendo también referencia a lo que decía Liliana, pues sí, yo creo que sí está muy bien que nos cobren por la infraestructura que nos ponen y que nos lleva el agua a nuestra casa, pero no están cobrando el agua. Eso no lo han aclarado, no se puede cobrar el agua, se cobra la infraestructura, el mantenimiento, la potabilización, las personas la administración del agua, pero no puede cobrarse el agua. Entonces, bueno, un poquito diferente mi enfoque. Gracias. No, está muy bien, muchas gracias. Entonces, pues sí, o sea, a veces no queda muy claro, ¿no? Que
mucha gente se pregunta, pues nos están cobrando el agua, no es un derecho humano. Pues sí, o sea, se necesita mantenimiento a las tuberías, se necesitan muchas cosas para que el agua pueda llegar de buena calidad a nuestros hogares. Entonces, pues a lo mejor eso es lo que deberíamos tratar de que quede un poco más claro, ¿no? Y ahora muchas gracias, Rebeca. Ahora me gustaría irme también con Natalia y unir esto también del valor económico, pero también que nos dieras tú una opción si hay un cambio de vía en estas cosmovisiones de los pueblos indígenas, si hay como otra opción, otra forma de verlo, ¿no? Porque a lo mejor a veces estamos muy sumidos en esta visión de lo que decíamos, ¿no? La oferta y la demanda, y denme y ya no sé a dónde se va el agua cuando se va por las tuberías, o sea, no hacer conciencia, ¿no? Y sabemos que a lo mejor puede haber otra forma de ver, de crear esta relación con el agua que pueda, ahora sí que salvarnos, ¿verdad? Hablando muy catastróficamente de lo que viene para después. Gracias, Mónica. Pues yo pienso que sí es catastrófico. Pienso que es catastrófico que el agua esté cotizando en Wall Street. Ahora, digamos específicamente lo que sucedió el año pasado es que emitieron unos bonos sobre unas aguas para uso industrial en California. Entonces, no es que toda el agua esté llegando a esa instancia, pero de cualquier manera resulta sumamente preocupante. Porque, ¿qué es lo que está pasando? Es justamente lo que dice Rebeca, los elementos más fundamentales de la vida en el planeta, no solo humana, sino de la naturaleza en general, están siendo sometidos a las leyes del mercado de la oferta y la demanda. Ya hemos visto que en términos de el mercado internacional, esto ha conducido a innumerables desastres y pues ahora viene el desastre del agua. ¿Por qué? Porque en este caso que estamos hablando de bienes comunes, cuando nosotros establecemos este tipo de leyes, lo que hacemos es beneficiar directamente a las personas con una mayor capacidad económica. Entonces, solo las personas que tengan una capacidad altísima de pago podrían acceder a este tipo de elementos que son necesarios para la vida de todos. Entonces, estamos dejando morir literalmente a una amplia cantidad de especies y de seres humanos que todos los días construyen alternativas ante esta propuesta que es hegemónica. Yo pues quería como señalar que esta tendencia de la industrialización del agua, sí, de la apropiación masiva a través de la sobreexplotación del agua para procesos de extractivismo de minerales, de producción de tecnologías, de comida industrial, entre muchísimos otros, pues son procesos hegemónicos en este momento y están ampliamente difundidos, pero no son la única forma de acceder al agua, como dicen mis compañeras. Uno no tiene solamente que comprar una botella plástica que además produce basura, ni de acceder a la comida tampoco, ni de acceder a la ropa, ni a muchos productos en términos generales. Lo que pasa es que hay una cultura de consumo masivo y de producción masiva también de basura que se impone, digamos, ante nosotros, ante los medios de comunicación, en términos de propaganda, o sea, y que las personas que habitamos sobre todo en ciudades, en grandes ciudades, pues desvinculamos la existencia de las fuentes de agua con la naturaleza y los contextos reales en el que el agua pues existe y da vida. Entonces yo pienso que es muy complicado aceptar las leyes de la oferta y la demanda para aspectos como el agua, que son bienes comunes y que debemos resguardar de manera colectiva. Esto obviamente pues ha generado múltiples rechazos. Porque como preguntabas tú, pues hay comunidades, hay culturas que están construyendo alternativas a estas formas de explotación del agua.
Me haces pensar, por ejemplo, los pueblos mayas dicen que los que estamos aquí vivos en este momento, o cada uno de ellos, tiene o ha recibido la herencia del mundo con sus aguas, con su naturaleza, de 7 generaciones atrás. Y tiene la responsabilidad de darlo como legado a 7 generaciones adelante de ellos. Entonces, definitivamente esta forma de analizar el problema contrasta con las leyes de la oferta y la demanda y las formas además de especulación que generan las entidades financieras y nos ponen en perspectiva en términos de cuál es la responsabilidad que nosotros y nosotras tenemos de estar aquí y de tener todavía agua suficiente para la vida de todos y todas y de establecer límites a la sobreexplotación, pero también de reconocer que desde la diversidad cultural hay muchísimos pueblos en todo el mundo que culturalmente han decidido no establecer sus formas de vida siguiendo los parámetros del desarrollo hegemónico. Entonces, respetar cómo las comunidades campesinas o indígenas construyen planes de vida en lugar de planes de desarrollo y respetar las decisiones que se toman para no imponer proyectos, digamos, a sus territorios. Yo pienso que es un primerísimo paso para empezar a fortalecer alternativas a la crisis del agua que estamos viviendo. Qué interesante ver la perspectiva de las tres desde los diferentes ámbitos de estudio del agua, que claro que hay muchos más, pero pues aquí estamos hablando del medio ambiente, del social y de aguas residuales también, que claro, darnos cuenta también que hay otras formas, ¿no? De interactuar con el medio ambiente, con el agua, que este sistema en el que vivimos a lo mejor pues ya no nos está funcionando y hay que encontrar nuevas formas pues bueno, no quiero decir tratar porque no sé si sea la palabra correcta, ahorita Liliana me dices tú, pero de convivir, de estar, pues interactuar y utilizar el agua, ¿no? Que no es un recurso para que nosotros lo podamos explotar a diestra y siniestra, sino que pues somos parte de un ciclo, pues estamos presentes y lo estamos cambiando nada más con estar aquí, ¿no? Entonces ahora me gustaría un poco hablar sobre qué podemos hacer o cómo revalorarla hasta ahora como la hemos valorado, cómo revalorar para poder contrarrestar ya esta crisis que estamos viviendo del agua y que se avecina mucho, ¿no? Porque encontraba unos datos que dicen que a la fecha 1/3 de la población mundial vive en regiones con escasez de agua y se calcula que para el 2050 más de la mitad del planeta va a estar expuesta a situaciones de estrés hídrico. Entonces, bueno, a lo mejor 2050 diremos, ya no es tanto, pero, digo, falta mucho, ¿no? Pero la verdad es que está aquí a la vuelta de la esquina respirándonos en la nuca. Entonces sí me gustaría un poco ahora comenzar con Rebeca y hablar sobre la revalorización que tendríamos que tomar ahora otro, no sé qué camino, ahora sí, desde tu perspectiva, ¿qué camino deberíamos de tomar? El micrófono. Ahí va. Ah, ahí está. Perfecto. Ok. Bueno, fíjate que desde mi punto de vista y desde mi experiencia personal, revalorar el agua está directamente relacionada con las políticas públicas, con las políticas de los diferentes gobiernos de los diferentes países y del mundo mismo, ¿no? Revalorar, o sea, ya en la parte académica, la parte científica, eh, yo digo, desde mi punto de vista, estamos cansados, así, cansados de tanto luchar, de tanto tratar de convencer, y no a la sociedad, o sea, no al componente social, porque el componente social es un elemento muy receptivo, está cerca del problema, vive la escasez y la valora, o sea, valora el agua y se da cuenta de la importancia que tiene. Y yo en ocasiones en otros países me han preguntado qué sucede en México y por qué no funciona si llevamos excelentes trabajos
excelentes ponencias, excelentes propuestas para la mejora y para la regulación del agua. Y la verdad es que se concluye que el componente político es en la parte que está fallando, porque realmente donde tenemos que incidir, o sea, donde ellos son los que tienen que generar las estrategias adecuadas que incidan en forma efectiva en la población, sobre todo porque somos somos nosotros los que estamos utilizando los recursos en forma inadecuada, las estrategias más convenientes para conservar el recurso. Existen muchos vicios actuales, ¿no? Los cambios de sexenio, los cambios de cabildos en los municipios. Realmente la falta de información, la falta de profesionalismo, la falta de perfil para ese tipo de puestos está siendo, pues, yo digo, tiene que ser revalorado, tiene que ser analizado si nosotros queremos hacer realmente un cambio y tratar de revalorar el agua o tratar de que las estrategias que se establezcan por parte de la comunidad científica o de la comunidad académica, pues tengan resultados y fructifiquen. Entonces yo pues terminaría diciendo que sí es muy importante ahora enfilar nuestras pilas hacia el componente político, que creo que es el que estás un poquito débil. Mi experiencia en un trabajo en la laguna de Tuxpan, que el componente político, la Cámara de Senadores estaba muy interesado en la laguna de Tuxpan, marchó perfectamente bien, es un trabajo precioso, ya se iba a aterrizar en incidencias, en acciones, y terminamos por ahí del 2 de septiembre y el 27 de septiembre o 26 mataron a todos los chicos estudiantes de Ayotzinapa. ¿Sabes qué pasó con ese proyecto? Se vino para abajo. Entonces, la política es muy importante y hay que tomarla en consideración. En este sentido, si quieres mejorar las condiciones actuales. Gracias. Claro, muchas gracias. Creo que también podríamos resaltar esa parte, ¿no? Que a lo mejor a veces enfocamos mucho los esfuerzos de educación ambiental en las personas o en los niños o en las escuelas, ¿no? Que son muy receptivos, que todos pues podemos hacer un poquito más de conciencia y nos faltaría enfocar un poco más los esfuerzos a lo mejor en las personas tomadoras de decisiones, ¿no? Que pueden también hacer un impacto directo en pues las acciones que se toman. Entonces creo que también podríamos considerar eso. Muy bien, muchas gracias. Entonces continuamos con Liliana. Ahora, si quieres te repito un poquito, estábamos tratando de hablar de la revalorización del agua y los caminos a seguir ahora para combatir para combatir la crisis que tenemos de frente. Claro, pues como les mencionaba, pues es mucho de la educación ambiental que ya tenemos algunas décadas que se está trabajando sobre ello, el cuidado del agua, desde el punto de vista de infraestructura, pues realizar inversiones y también cuidarlas, porque hay muchas plantas de tratamiento a nivel nacional, pero no se utilizan. Entonces, poder pues utilizar toda la tecnología que se tiene. Como bien dicen mis compañeras, hay mucho que México tiene, pero que no implementamos. Entonces, no solamente quedarnos a la mitad del camino. En el instituto, por ejemplo, tenemos una gran cantidad de tecnología que se ha desarrollado, pero que todavía no hemos transferido. Entonces, igual a lo mejor trabajar en esa parte nosotros también como servidores públicos y que estamos dedicados a los quehaceres del agua, pues ser completamente éticos, trabajar desde nuestra muy particular trinchera, sobre lo que podamos hacer para mejorar las condiciones de las comunidades y de la población en general, ya sea con el conocimiento, con la tecnología o con lo que podamos apoyar, ¿no? Pues igual, a lo mejor modificar algunos hábitos, ya no utilizar tantos compuestos que a veces son muy recalcitrantes, que ya las plantas de tratamiento no los pueden remover y que a final de cuentas van a ir a dar a los acuíferos y vienen de regreso con el agua de abastecimiento. Entonces es un ciclo que tenemos que romper, como tú bien dices, y bueno, lo que ya se ha estado haciendo es trabajar sobre esa economía circular, que es volver a reutilizar y tratar de
pues de ver el agua desde el punto de vista de todos los enfoques, porque pues no solamente es lo que te llega a la casa, sino cómo te llega y lo que estás fabricando para que te llegue, por ejemplo, una tubería, cuánto está contaminando. Y para producir, pues para a lo mejor adicionarle un poco de cloro a tu agua, ¿qué viene atrás? ¿Qué parte de contaminación viene atrás para poder tú tenerla de una mejor calidad? Entonces sí tiene que ser un enfoque donde nos involucremos muchísima gente, tanto de la parte social, de la parte técnica, de la parte jurídica, de la parte administrativa. Entonces hay que trabajar en conjunto, ¿no? Yo creo que esa modificación de hábitos, continuar con la educación ambiental, buscar nuevas alternativas tanto al abastecimiento como al tratamiento de aguas y poner en marcha toda la tecnología que se tiene. Ese sería para mí como, pues, esa posible revaloración que se le puede dar al recurso. Pues sí, muy importante también lo que dices, Liliana, ¿no? Como de, a lo mejor en un muy corto tiempo hacia el futuro ya no vamos a tener agua de primer uso y toda la vamos a tener que estar tratando, porque como decías hace poquito, a lo mejor, así muy coloquialmente, yo diría que hacemos concha de que, ay, pues sí, todo el planeta está lleno de agua, ¿no? Pero pues no, solo un 1% del agua que tenemos, bueno, que existe en el planeta, pues puede ser agua de consumo, ¿no? Y de esa agua la estamos contaminando, entonces ya de ese 1%, no tengo yo los datos exactos, pero seguramente ya agua pura que podamos así tomar, pues es mucho menos, ¿no? Entonces, a lo mejor también nos falta un poquito hacer conciencia de esa parte, que pues posteriormente vamos a tener que estar tratando todo el agua, ¿no? Y también pues los efectos que eso va a tener en pues monetarios, económicos, sociales y hacer un poquito de conciencia también sobre eso. Muchas gracias. Entonces, continuamos con Natalia. Si seguimos hablando de la revalorización, ¿no? Desde el área social o desde tu perspectiva, ¿qué podemos hacer para nuestro futuro? Gracias, Mónica. Pues yo pienso que hay varios aspectos también en el punto de revalorar el agua. Por un lado, pienso que está como la revalorización de la naturaleza in situ, como apropiación simbólica y material por parte de los mexicanos y las mexicanas de aquellos territorios que están en procesos de pérdidas de caudales, que empecemos todos a sentir los nuestros y que empecemos todos a sentir la importancia de cuidarlos. También pienso que ahí hay una frontera que estamos todos a la expectativa, que es con la ley de aguas nacionales, que el año pasado entró en discusión y había como todo un escenario del cual el INTA formó una parte importante de cuáles son los aspectos legítimos desde los planteamientos de las asociaciones civiles mexicanas de usos del agua y cómo se deben ver reflejados en una legalidad. O sea, yo pienso que además de ser un problema político, como expresa Rebeca, es también un problema de construcción de leyes que expresen esa necesidad de conservación, y no solo de conservación, sino de distribución. Porque otra vez, digamos, escuchando a Liliana y ella hablando de la importancia de los procesos de transferencia de tecnologías, y ahora que he tenido la oportunidad de empezar a aprender cómo se realizan esos procesos aquí en el instituto, pienso que son bien valiosos porque las tecnologías existen y se están aplicando, y cómo deben también democratizarse, ¿no? O sea, llegar cada vez a más y más pueblos para que pueda haber esos procesos de purificación, de saneamiento de las aguas, y cada vez como más información que nos permita un mejor ejercicio del derecho humano al agua y al saneamiento. Y pienso también ahí que desde este punto de la revalorización hay un aspecto que sería como seguir aprendiendo de los pueblos originarios,
de cómo ellos establecen formas de integración del territorio desde una perspectiva relacional, como ellos establecen que los humanos no existen sin su territorio, ni las aguas tampoco están aisladas. Entonces empezar a incorporar estos enfoques en nuestras vidas y entender que lo que hacemos importa y que lo que permitimos que se haga con el agua también tiene una importancia enorme. Entonces, sí, como entender que proteger los territorios y las aguas no es una exclusividad de la gente que vive en contextos rurales, sino una necesidad de todos y todas, y eso sería. De acuerdo, ok, pues sí, aquí pues tú, Natalia, nos presentas que a lo mejor sí hay otras opciones y que debemos de aprender de cómo dan valor el agua los pueblos indígenas, y de ahí pues también retomarlo y seguirlo, ¿no? Porque a veces en las ciudades, como alguien comentaba hace rato, como que uno vive en su burbujita, ¿no? De que nada más le abre la llave y ya no sabemos a dónde se va el agua después, no sabemos de dónde viene, y a lo mejor puede que eso contribuya un poco al desinterés, ¿no? Pero creo que ya haciendo conciencia sobre, a lo mejor si el agua llega a tu casa, lo afortunado que eres, ¿no? Entonces creo que sí deberíamos también de considerar mucho este aspecto como sociedad. Y pues bueno, tenemos un montón de comentarios, se los voy a leer algunos y varias preguntas. Nos mandan saludos desde Monterrey. Hay Lía Villegas de Agua Simple, la revista que se edita en el INTA, la revista de divulgación. También Rosario les manda saludos desde Chihuahua, también de Jilotepec, Veracruz. Julieta nos dice que el agua es la base de la vida en este planeta, por lo que no tiene un valor monetario, sino un valor intrínseco a la vida. Y es un poco también de lo que comentábamos hace ratito, ¿no? Les preguntamos ahí en el chat que nos comentaran también pues qué valor tenía el agua para ustedes. Entonces creo que este fue uno de los comentarios que recibimos. Muchas gracias, Julieta. También nos dicen que a través del ahorro del agua se pueden fomentar valores como el respeto, la justicia y la solidaridad con los demás, pues el agua que nosotros ahorramos podría utilizarse para cubrir las necesidades de terceras personas que sin nuestra colaboración sufrirían problemas de escasez. Gracias, Esbeidi, por tu comentario. Xochitl Cisneros nos dice que es un recurso que no tiene precio, es tan vital para la vida que requiere ser gestionado en el contexto del territorio y sus recursos asociados. Muchas gracias, Xochitl. También Eden nos dice que pues para él tiene diferentes valores como elemento fundamental para el sustento de la vida, desarrollo económico de los pueblos, línea de sustento para alimentos, estabilidad de condiciones favorables para condiciones climatológicas del planeta Tierra. Pues sí, es que el agua sostiene todo, la verdad que sí. También Alfonso Banderas nos dice que el darle un valor monetario al agua refleja un enorme desconocimiento de este bien. Su valor radica en la infinidad de funciones que realiza en la biosfera. También Marlene López dice que siendo el agua esencial para la vida, debemos priorizar su concepción ética. Claro que sí, estoy de acuerdo. María Verónica Macías dice que no tiene un valor económico, pero sí tiene un valor cultural, social, ambiental, y quizás es necesario tener una mirada desde su interrelación. Por eso, como dijo Natalia, es un punto de encuentro y desencuentro. Sí, la verdad que sí. Entonces, bueno, hay un montón de comentarios más también, pero me voy a ir ahora a las preguntas para poder responderlas con ustedes. Entonces nos pregunta Nildia Mejías, ¿qué opinan sobre el uso del agua para procesos de electrólisis y obtener hidrógeno como combustible? ¿Creen que vale la pena por el hecho de eliminar procesos de combustión? Pues esa no la entendí yo, pero yo creo que Liliana o Rebeca nos pueden contestar. ¿Puedo contestar un poco esta pregunta? Creo que volvemos a lo que se mencionaba antes, ¿no? Sí, hay muchas tecnologías, pero no solo hay que verlas como el eliminar un contaminante o el obtener un beneficio, como en este caso un combustible. Hay que verlo desde qué usamos, las herramientas, los accesorios, los equipos, todos los instrumentos que se requieren para poder utilizarlo
evaluar el daño ambiental que pueden generar, el beneficio ambiental, el costo económico, y entonces son muchos aspectos que deben ser valorados, hacer un análisis del ciclo de vida que va a contaminar más cuando se deseche que cuando lo estemos utilizando, que los beneficios que nos va a aportar. Entonces, no solamente es un sistema de tratamiento y obtener un beneficio, hay que verlo desde el punto de vista global completamente para poder emitir un juicio de decir si es bueno desde todos los aspectos o no es bueno, o es muy bueno desde el aspecto ambiental, pero económico no. Y entonces, con base en ello, podemos hacer un juicio de valor. Muy bien, muchas gracias. Ya pude entender mejor. Ahora nos vamos con la pregunta de María Verónica Macías, que nos dice que cómo asumir un compromiso social para el cuidado y preservación de las fuentes desde una mirada territorial que unifique en este objetivo común a las zonas rurales y urbanas. Creo que esa nos la podría responder también Natalia. Gracias. Pues hay diferentes formas de hacerlo. Se me ocurre ahora una de la que formé parte hace un tiempo, y es trabajar por cuencas y subcuencas hidrológicas. Entonces, básicamente, cuando nosotros tenemos una perspectiva de cuenca, tenemos un río que atraviesa los diferentes ámbitos rurales y urbanos, y tenemos también como un propósito común. Entonces, empezar a generar ese tipo de discusiones, además de permitirnos como fortalecer otra vez la visión del agua como punto de encuentro, va a permitirnos aportar acciones en común desde los diferentes ámbitos de las partes más altas de la cuenca, las partes medias y las partes bajas, y como de alguna manera pues construir planes de trabajo de acuerdo a las necesidades específicas de cada territorio. Esa es una forma, habría muchísimas más. Claro, muchas gracias Natalia. Creo que esta otra, la pregunta que sigue, nos quedaría muy bien para que Rebeca la respondiera. Entonces nos dice un usuario con un número muy largo, dice que falta voluntad política o readecuar la política pública. ¿Qué diferencia hay entre esto? ¿Y qué diferencia hay entre componente social y sociedad? Quisiera a ver si se lo podemos clarificar un poco. Espera. Ahí está el micro. El micrófono. Dice readecuar la política, y el otro, ¿cuál es la pregunta? Readecuar la política, y tiene dos Ajá, opciones. dice que falta voluntad política o Voluntad y readecuar. readecuar Bueno, la política pública. O sea, ¿cuál de bueno, las dos? pues yo digo que van de la manita, ¿no? La voluntad y readecuar, ¿no? Yo creo que hace más falta voluntad política, porque si no tienes voluntad no vas a poder readecuar las políticas. Y falta, a lo mejor no tanto voluntad, ¿no? Falta como que cambiar los enfoques, la forma de hacer política, ¿no? Estamos inmersos en un mundo vertiginoso donde los valores son totalmente diferentes, donde todo el mundo quiere hacerse millonario, donde se utiliza la política como trampolín para, pues, hacerse más rico. Y no es tanto de que la voluntad, ¿no? Simplemente no importa, está fuera de nuestro enfoque. Pero sí, una vez que logremos, porque yo creo que esa es nuestra misión como academia, como investigaciones, exactamente pues, empezar a incidir en el componente político y empezar a educar o empezar a informar a la gente que llega, que generalmente, si ustedes analizan quiénes están en la Cámara de Senadores y quiénes están en la Cámara de Diputados, los que están allí no necesariamente son personas con conocimiento científico, académico, relacionado con el ambiente, relacionado con el agua, relacionado con la purificación. Realmente esas personas están allí por otro tipo de habilidades. Entonces, sí,
Es importante, por lo tanto, readecuar, o sea, readecuar entre comillas, esas visiones políticas, porque los perfiles, como les comentaba anteriormente, tienen que estar asociados, los perfiles, si me dedico a la Comisión de Aguas de la Cámara de Diputados, pues bueno, tengo que tener una formación ad hoc con eso, aunque tenga yo muchas habilidades de otro tipo, de oratoria, pues no son necesarias como para adecuar esas políticas, ¿no? En ese sentido, no sé si contesto esa primera pregunta lo suficientemente amplio. Y la otra parte que es el componente social, pues es la sociedad. Pues ese es el componente. Hay tres componentes. La cuestión de recursos, el manejo de recursos, que es la componente política, la componente económica, la componente social y la componente ambiental. Entonces, la componente ambiental, pues ya está resuelta, ¿no? Ya todos nos hemos dedicado y existen muchísimos estudios en todo el mundo y que ya nos dicen cuál es el camino a seguir. Está la componente social, que es toda la sociedad, todo lo que incluya. El componente social es muy receptivo, el componente social siempre va a estar acorde con lo que proponga el componente académico y científico en la parte ambiental. Yo digo que no hay mucho problema en ese sentido. Y la componente política, que va muy relacionada con la componente económica, pues es ahí donde el asunto es muy álgido, es difícil de convencer, nadie quiere ceder nada porque representan cuestiones de tipo económico, beneficios económicos que hay que sacrificar. Bueno, no sé si con esto responda yo las preguntas. Yo creo que sí, muchas gracias. Y pues sí, qué importante, a lo mejor nos puede parecer un poco lógico pensar que lo primero que tenemos que poner es el bien común, pero pues ya, quién sabe, no sé, en qué piensen otras personas, ¿no? Que primero se ponen los intereses económicos y muchos otros intereses más que no benefician en nada a la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por responder a la pregunta. Tenemos más por aquí comentarios que dice que parece que la pandemia nos viene enseñando que la óptica de valoración económica hay que enriquecerla con otras visiones, dice Marlene López. Pues sí, sí, como decíamos, ¿no? Una visión integral de la gestión del agua. También Xochitl Cisneros dice que la apropiación y acaparamiento del agua dulce conducirá a conflictos que van a ir escalando y la guerra por el recurso es algo que ya no está lejano, sino que ya lo vemos en algunas partes. Y también tenemos muchos comentarios también de Facebook. Nos escriben desde Toluca, desde Costa Rica, les mandan saludos. También Luis Fernando Silva Cázares de Facebook nos dice que reforestar es principal para retener humedad. Si seguimos deforestando, tendremos menos agua y los bosques, supongo que sí, los bosques son filtros naturales. Entonces, pues sí, creo que también hay lo que decíamos, ¿no? De todo el ciclo. Si rompemos algo, pues ya empieza a faltarnos todo lo demás. A ver, voy a seguir leyendo un montón de comentarios y si quieren de ahí ya podemos retomar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, Gema nos dice que en efecto el agua es un derecho para toda la humanidad, sin embargo, su saneamiento, tratamiento y distribución es caro, como dicen las ponentes. Darle un valor en la bolsa implica muchos temas por analizar en materia de ética y legislación y es una realidad que los gobiernos no se dan abasto para brindar los mejores servicios. Por esto se debería incentivar programas que tengan que ver con un uso, reuso y manejo del agua. Sobre esto, Natalia, me gustaría también conocer tu opinión sobre, o sea, esta parece una opción, ¿no? Lo que nos plantea Gema de incentivar programas que tengan que ver con un uso, reuso y manejo del agua. Entonces, ¿qué podrías comentarnos tú al respecto de esto? Pues yo pienso que justo antes de ese punto de incentivar programas de uso y reuso, estaban hablando de cómo lo público no se da abasto. ¿Cómo fue? ¿Me puedes repetir, Mónica, por favor? Sí, dice que pues es el saneamiento, tratamiento y distribución es caro, como comentábamos antes. Entonces, darle un valor en la bolsa implica muchos temas por analizar en materia de ética y legislación, y es una realidad que los gobiernos no se dan abasto para brindar los mejores servicios.
eso Ok. comentaba. Gracias. Pues relacionando los dos puntos, pienso que es una responsabilidad del gobierno garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, y creo que para todos y todas es más conveniente que estos procesos, en la medida de lo posible, se mantengan en el ámbito de lo público y no de instituciones privadas, porque pues hay un enfoque de intereses que va a ser distinto siendo una instancia o la otra. Y en el ejercicio también de concientización, de sensibilización cada vez más, creo que sí va a ser importante los procesos educativos respecto al uso, respecto a la reutilización. Por ejemplo, no solo en términos informativos, sino incluso de transformación de nuestras propias viviendas, ¿no? Porque hay un montón de sistemas de casas ecológicas diseñados para ámbitos urbanos, como por ejemplo la que tiene el INTA, y cómo permiten procesos distintos de reciclajes de aguas que nosotros en nuestras casas, incluso aunque a veces los conocemos, pues no los estamos practicando. Entonces, implementar, ofrecer ese tipo de información, pero ofrecer también las herramientas técnicas para que implementemos transformaciones en nuestras propias casas para reutilizar las aguas, pues es un paso también a seguir. De acuerdo, ¿no? También este componente de comunicación que creo que también sería importante, ¿no? Cómo hacer llegar la información, que puede que a lo mejor desde los institutos de investigación, desde la academia, se está haciendo mucho trabajo de investigación y falta también esto, ¿no? Como que hacerlo llegar, pues que sí hay otras alternativas, pero pues a lo mejor uno como usuario, como sociedad, no las ve, ¿no? Entonces, creo que también redoblar los esfuerzos de comunicación sería importante por esta parte. Me voy con más comentarios. Nos dicen aquí, a ver, déjenme retomar este. Dice Franklin Alvarado que es importante el marco legal de cada país. El agua tiene múltiples usos, consumo humano, industrial, agricultura, recreación, etc. En el consumo humano es la prioridad, o sea, que la tomamos como un derecho humano. Los gobiernos deben tener una política sobre el recurso hídrico. Rebeca, no sé, o sea, por esto sobre la política que debemos de tomar acerca de cómo gestionar el recurso, pues yo creo que ya hay, ¿no? Pero... Fíjate que es muy importante esa pregunta, es sumamente compleja. Desde el 2012 salió un mandato presidencial para modificar la ley de aguas nacionales. Es la fecha en que no nos ponemos de acuerdo, ¿eh? O sea, realmente el recurso, como es vital, escaso y vulnerable, y como puede representar un potencial económico de beneficio económico para muchos, existen muchos problemas alrededor de ellos, y desde el punto de vista legal tiene que tenerse muchísimo cuidado cómo se va a redactar esa ley. O sea, todo el mundo está tan preocupado que es la fecha, después de 8 años, que todavía no hemos podido redactar una nueva ley general de aguas. Y está relacionado con la agricultura, con la industria, con los bancos de agua, con los caudales ecológicos, con la explotación del recurso, con los, o sea, cómo se utilizan los materiales pétreos en los ríos, o sea, el tema es inagotable. O sea, realmente es sumamente importante desde el punto de vista legal, y yo creo que allí todavía vamos a sufrir un poquito, porque hay intereses de por medio muy encontrados. Los pueblos, o sea, el derecho del agua a los pueblos indígenas, yo en mi campo, el derecho de agua al ecosistema a través del caudal ecológico, no es posible prácticamente incurrir en ese tema. El derecho de los industriales de tener agua para poder hacer negocio. Hay el derecho de los agricultores a tener un costo de agua muy bajo.
Entonces, realmente creo que sí, todavía estamos muy empantanados en ese tema de la cuestión legal. Gracias. Ok, sí, nos faltan unas buenas cachetadas. Ya reaccionen, por favor. Pero bueno, sí, les voy a seguir leyendo comentarios porque hay unos muy interesantes por acá. Nos dicen que, según había entendido, la salida del agua a Wall Street no implicaba una comercialización tal cual de esta, sino al contrario, se trata de atribuirle un valor para poder monetizar esquemas de conservación. Eso es lo que comenta Madeleine Nicholas. A ver, o Nicolás, no sé. Ya yo muy Bueno, gringa. ya Algunas de viéndolo, las, sí, algunas de las ponentes tienen alguna idea o ejemplo de las bueno, maneras en que se cuando yo puede le, mezclar. Cuando yo leí su pregunta ahorita en el chat, yo dije, bueno, es que nosotros al principio establecimos claramente que el agua no tiene valor, ¿no? Ujú. Hicimos un análisis muy amplio desde el punto de vista social por Natalia, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista ambiental. No tiene precio. Pero por ahí salió la pregunta de que, bueno, que es una locura, ¿no? Que estén queriendo cotizar en la bolsa de Wall Street el agua. Bueno, pues yo creo que ahí más o menos se está empezando a dar un fenómeno que pues ellos están valorando a ver si tiene, pues si pega, ¿no? Y pues si pega, pues entonces empezamos a hacer negocio todos, ¿no? Pero realmente nosotros como ponentes en las diferentes áreas de nuestro conocimiento, hemos dejado muy claro que el agua o sea, no puedes darle un valor, ¿no? Es invaluable el valor del agua. Gracias. Claro. No sé si quieres agregar algo más, Natalia, sobre esto que comentábamos. Pues sí, justamente no solamente en relación a la cotización del agua en Wall Street, sino en general la invitación de la Organización de las Naciones Unidas para este año de Valoremos el Agua tiene que ver con la construcción de un sistema en el que sea posible dialogar entre distintas formas de valoración, donde se puedan establecer como puntos en común entre los aspectos por los cuales valoramos el agua. Entonces, avanzar en ese sentido creo que es importante y que aunque digan que se cotiza en Wall Street no para involucrar aspectos del mercado, pues todos sabemos que de todo el proceso de especulación financiera a través de Wall Street sobre el agua, pues no va a ser un elemento positivo en términos de acceso, de democratización, de derechos humanos, sino que va a fortalecer privilegios ya existentes y desigualdades abismales en términos del acceso al agua. Así es. Sí, qué importante también considerar esto. Y pues bueno, hay un montón de comentarios más que creo que no nos alcanzaría el tiempo. Liliana nos escribió que tuvo un problema de conexión y ya no pudo volver a conectar, pero supongo que estas cosas pasan cuando estamos ahora sí que siempre conectados todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues le agradecemos también su participación a Liliana. Y hubiéramos querido escuchar también qué hubiera dicho ella sobre estas cuestiones que tocamos ya casi al final. Nada más me gustaría como que ir recopilando comentarios para cerrar, que me dieran como un comentario final, un cierre sobre todo lo que hemos platicado, ¿no? A qué conclusión llegamos, para dónde vamos, cuáles son los siguientes pasos, que ya dijimos más o menos, pero como un cierrecito. ¿Quién quiere empezar? Bueno, el tema es muy importante. Realmente ha sido muy atinado por parte de ustedes tomar este tema del valor del agua. Yo creo que sí deberíamos de tomarlo muy en serio, sobre todo en el instituto, ¿no? El instituto
que se dedica a investigación. Curiosamente, somos el único instituto en México que se dedica, y siempre lo he recalcado muchísimo, a la investigación aplicada. Aplicado, de verdad que yo cuando llegué aquí, me encantó que tenía yo que hacer investigación para tratar de resolver los problemas de agua del país. Entonces, este tema yo digo que no podía quedarse afuera ahora que está el Día Mundial del Agua por el instituto, y ha sido muy atinado por parte de ustedes. A mí me ha encantado participar. Creo que hay muchas brechas, hay muchos conceptos encontrados, hay muchas cosas que resolver, pero creo que a final de cuentas la escasez del agua. No, también, ven, de lo que hablábamos hace ratito, de esto, que pues sí, desde que inició la pandemia estamos a la merced de la tecnología y pues estas cosas pueden pasar, ¿no? Entonces, si quieres ahorita en lo que reconecta Rebeca, Natalia, nos vamos contigo. Sí, gracias. Yo pienso que es bien importante seguir poniendo este tema sobre la mesa, seguir generando discusiones, seguir escuchándonos y aprendiendo desde las diferentes disciplinas a garantizar reflexiones, pero también prácticas cada vez más adecuadas a los contextos culturales. Pienso que es bien significativo que tengamos estas instancias para nuestros diálogos interdisciplinares, para construir los sistemas de valores que vamos a utilizar, por ejemplo, pues para continuar con nuestro trabajo, para articularnos también que entendamos desde lo profundo que no todos vamos a tener las mismas formas de valoración, que las diferentes culturas tienen también mucho que enseñarnos en términos de valoración del agua, y que las personas que están haciendo el esfuerzo de gestionar sus aguas, y que son esfuerzos que son continuados durante años y años, las personas que están organizadas para cuidar sus bosques, sus caudales, pues también tenemos mucho que aprender de estas personas, de estas organizaciones, y que seguir involucrándolas en nuestro trabajo para visibilizar sus formas de relacionarse con el agua, de cuidarla. Sí, claro, qué importante también como que darnos cuenta de que hay muchísimas otras perspectivas y reconocerlas y darles el valor, ¿no? A otras relaciones con el agua y saber que son posibles, ¿no? Que inclusive a veces hasta funcionan mejor que la que tenemos eh, implementada, ¿no? Entonces, bueno, Rebeca nos comenta que ahorita regresa, pero en lo que regresa, para darnos sus comentarios de cierre, me gustaría, y antes no se me vayan porque vamos a tomar una foto al final del evento, me gustaría leerles otro comentario más que, bueno, ojalá estuvieran Rebeca y Liliana para leérselos, pero dice María Verónica Macías Rodríguez, que muchas gracias por la jornada, maravillosas las panelistas, qué maravilla ver tejer voces de mujeres alrededor del derecho al agua con posturas tan firmes. Y les manda abrazos. También agradecen por las respuestas y por las reflexiones. El compromiso de todos debe ser el de divulgadores en la comunidad, escuela, universidad, gobierno, y pues sí, divulgar el uso racional de los recursos, también nos dice Nidia Mejías. Así es, hay que asumir todos esa responsabilidad. Entonces, pues bueno, antes de cerrar y a ver si ahorita puede regresar Rebeca, les voy a compartir los siguientes eventos que vamos a tener para esta Semana del Agua y la Equidad, que como les decía al principio, nos aventamos una fiesta de eventos relacionados al agua por el Día Mundial del Agua. Entonces, pues bueno, el día de hoy tuvimos el conversatorio ¿Qué valor le das al agua? El día de mañana, el día de mañana, también en el marco de la Semana del Agua y la Equidad, vamos a tener el evento Agua e Innovación,
con Salvador Peña de FOTRAC, Matthew Berg de Sinfero Consultants y Ramsés Mesa de la Fundación Sinaloa Produce. Ellos van a estar en una mesa de diálogo, vamos a hablar de agua e innovación, pero también pues enfocado un poco más a aplicarla, ¿no? La innovación para llegar a la equidad, ¿no? Y pues se va a poner padre, los invitamos mañana a las 10 de la mañana. Y el viernes, el espacio de conocimiento que ya tenemos implementado todos los viernes también a las 10 de la mañana, vamos a tener una ponencia de Yameli Aguilar Duarte del INIFAP y Lourdes Medina, que es la abogada del equipo Indignación, con el tema los territorios kársticos y el acuífero maya frente a los megaproyectos. Entonces, esta semana traemos también buenos temas. Se pueden registrar pues en nuestras redes sociales, se encuentran los links, o en la página atl.mx, creo que sí, debería estar aquí, pero no la veo. Bueno, sí. Encuéntrenos también en nuestras redes sociales. También los quiero invitar a atl.org.mx, y perdón, me faltó el org. La siguiente, por favor. Ahí está. Y pues también los invitamos a ver el blog Perspectivas, que es una columna que publicamos cada lunes en la mañana, muy puntualitos, con diferentes perspectivas sobre el agua, y ahora con motivo del Día Mundial de pues este recurso, hicimos una reflexión sobre la transformación hídrica por la vida, una reflexión sobre el Día Mundial del Agua. Está muy interesante, pasen a verlo, también lo encuentran ahí en nuestras redes sociales. Y la siguiente, por favor. También los queremos invitar, ya que estábamos hablando de los posgrados. Ahí están dos de nuestras ponentes también dando clases. Miren, ya regresó Rebeca. Los invitamos también a el posgrado del INTA, la maestría en gestión integrada de los recursos hídricos. Tienen hasta el 16 de abril para registrarse y mandar sus documentos. Entonces, pues también los invitamos a que busquen posgrado.inta.edu.mx. La siguiente, por favor. También tenemos una maestría en Ciencias y Tecnología del Agua. Igual, pues la fecha límite es el 16 de abril. Entonces, manden sus documentos para que puedan integrarse también. La que sigue, por favor. Y bueno, también los invitamos mucho a que chequen la revista Agua Simple, que es una revista editada en el INTA. Creo que aquí también teníamos chicos de los que participaron en esta publicación que se llama ¿Qué es una cuenca? Está muy interesante. Lo escriben chicos de prepa de muchos lugares de México y de otros países. Entonces, si tienen chance, dense una vuelta. También ahí, pues Agua Simple acaba de obtener un reconocimiento por transparencia proactiva del INAI. Entonces, pues para que vean cuánta calidad. Entonces, me ponen la siguiente, por favor. Y bueno, pues sí, ya no les echo más choro, ¿no? Pues síganos en nuestras redes sociales, en INTA-MX. En Facebook nos encuentran como Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, en LinkedIn como Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, y también les comentaba que en YouTube tenemos grabadas todas las ponencias por si las quieren volver a ver, por si quieren retomar alguna idea de nuestras ponentes, ahí lo van a encontrar en Canal INTA. Y como ya regresó Rebeca, ya nos vamos rapidísimo con su cierre, que ahí se interrumpió un poquito, y ya para despedirnos. Bueno, ya no es mucho, realmente, ahora sí que este ambiente virtual medio lo saca uno de ritmo. Pero bueno, ya ni sé qué tenía que responder ni cuál era la pregunta, creo que tenía que resumir, creo que se están haciendo esfuerzos, la misma sociedad ya es consciente de la importancia que tiene el agua porque vive la escasez, porque vive la contaminación, porque ya somos demasiados, porque hay muchas diferencias entre los pobres y los ricos, la gente que pueden pagar por agua continua todo el día y la gente que tiene que acarrearla. Yo creo que ya se está generando mucha conciencia por la cantidad de gente y también por los medios de comunicación que nos hacen que esto sea muy globalizado. Entonces, pues bueno, vamos avanzando poco a poco.
y las necesidades yo creo que nos van a tener que hacer que generemos otro tipo de respuestas para resolver los problemas. Gracias. Muchas gracias, qué bueno que pudiste regresar, Rebeca. Muy interesante escucharlas a las dos, también a Liliana. La verdad es que yo me voy con muchas enseñanzas para aplicarles ya en la vida diaria. Espero que todos los que nos están viendo también podamos también, pues como decíamos, ¿no? Ser divulgadores ya de estos temas que nos deberían de pues involucrar a todos, que nos involucran a todos. Entonces ahora les pido que los que puedan, los que quieran, podamos iniciar nuestro video. Ya ahí lo vamos a poder prender para tomar una foto familiar de este bello evento. No sin antes también invitarlos, que se me pasó ahí, invitarlos a que vean nuestras actividades del 2020 en nuestro informe anual. Pueden encontrar la liga en nuestras redes sociales, en Twitter, ahí lo acabamos de publicar, también en Facebook. En Twitter nos encuentran como INTA-MX y en Facebook como Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Entonces ahí dense una vueltita al informe de actividades para que conozcan lo que hemos estado haciendo en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Y pues qué gusto ver que ponerles ya caras a todos los comentarios. Vamos a tomar una foto. A ver. Ajá, ahí está. Una. Sonrían, sonrían. Ajá, no tan serios, no tan serios. Ya son las 5, ya salimos. No, ¿ya qué horas son? Ya ni he visto la hora. Ya salimos de trabajar. Y pues ya, muchas gracias por sintonizarnos. Estaremos pronto en otra edición de Desde la Nube. Vean los siguientes eventos de la Semana del Agua y la Equidad y nos estamos viendo también por acá. Cualquier cosa nos pueden escribir en nuestras redes sociales y les damos seguimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos, Natalia y Rebeca. Gracias.